el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos le dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Y diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Pues vamos a comenzar cantando el himno Queremos darte gloria. Pues vamos a tener un momento de oración. Amado Padre, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, por el cuidado que tienes de cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Padre, porque tú un día tocaste nuestro corazón, nos escogiste, nos llamaste, nos hiciste ir de las tinieblas a la luz, Señor. Y no es mérito nuestro, Señor, sino es todo el mérito tuyo. Y te damos las gracias, Padre. Amado Padre, también te queremos pedir que tú nos bendigas en esta mañana, que tú nos hables por medio de tu palabra, que tú nos hables por medio de la comunión unos con otros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo.
Amén. Pues vamos a pasar al tiempo de oraciones. Y en este primer culto vamos a orar por Agustina. Disculpad un momentito. Es que no se había enchufado el amplificador de allí y estaban en el cuarto sin escuchar nada. Pues vamos a orar por Agustina, y como ministerio de la Iglesia vamos a orar por la obra social. En el segundo culto estaremos orando por una misión, un ministerio más internacional o nacional, Compassion. Es un ministerio que se dedica sobre todo a atender a niños en los países más subdesarrollados, y no solamente proveen de escuela, sino también proveen de alimento, y lo hacen todo desde la iglesia local. Es decir, es en las iglesias donde se prepara la comida, donde se ayuda escolarmente para que los chicos puedan ir a los colegios. Y aquí en esta iglesia ha habido algunas personas que han estado beneficiadas de ese programa en Perú. Ángela y sus hijos en Perú estuvieron beneficiados de ese programa de Compasión. Y también aquí en la iglesia, en Pocequillas, hay una mujer que estuvo colaborando en ese ministerio cocinando para las familias y para los niños, Marta. Entonces, pues sabemos cómo ha funcionado en el pasado y confiamos en que así siga funcionando, ¿no? Para llevar la luz del Evangelio a los niños, y no solamente el alimento espiritual, sino también el alimento material. Y también estaremos orando en el segundo culto por María Luisa. Se cayó el otro día y se hizo daño. Y nuestra hermana Isa, que está ingresada, tiene COVID y está ingresada en el hospital. Entonces, pues oremos también luego en el segundo culto por María Luisa y por Isa. Pues bien, vamos a orar en este primer culto por Agustina y por la obra social. ¿Quién quiere orar? ¿Eso es porque quieres orar o porque...? Una pregunta. A ver. ¿Por qué motivo se ora por Agustina? ¿Qué? Agustina, porque es una persona de la iglesia, y cada domingo oramos por una familia de la iglesia. Entonces, ¿Nada especial? No, nada especial, simplemente por una familia de la iglesia. Entonces oramos... Ya tiene trabajo, ¿no? Bueno, tiene trabajo a medias, pero está teniendo trabajo. Por lo menos no se está muriendo de hambre, que sepamos. Pero... ¿Está trabajando conmigo? Vale, sí. ¿Está trabajando contigo? Vale, muy bien. Pues que es por ese motivo que oramos. Cada domingo oramos por una familia de la iglesia, ¿vale? Entonces, esta vez ha tocado a Agustina, ¿vale? Pues antes de pasar a servir la mesa del Señor, vamos a cantar de los himnarios el 339, comprado con sangre por Cristo. Librado por gracia infinita, ya sé que soy
principio un pasaje en Lucas 19. Y me gustaría enfatizar en los últimos versículos que hemos leído. Trata de la entrada triunfal en Jerusalén, de cómo reciben al Señor Jesús, poniéndole mantos y ramas de árbol para que el pie no toque la tierra ni se manche, y ni tan siquiera el pollino sobre el que iba montado tocase el polvo de la tierra. Una muestra de honor de a quien están recibiendo, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, en la entrega de los Oscars, ahí tenemos la alfombra roja, que los artistas, las estrellas de Hollywood no manchen sus zapatos ni sus vestidos con el suelo de la acera, ¿no? Y realmente eso estaban haciendo con el Señor Jesús, que no tocase su pie en el polvo, ¿no? Sin embargo, cuando llega cerca de la ciudad, dice el versículo 41 de Lucas 19, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. A pesar de que estaban poniendo los mantos para que su pie no pisase tierra, en ese reconocimiento de majestad, unos días después todos volvieron la espalda. Y como dice el versículo 41, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y lo que dice el Señor Jesús es lo que luego ocurrió unos cuantos años después, en la década de los 60, no de 1960, ¿no?, sino en la década de los 60 del primer siglo, que Jerusalén fue sitiada, que Jerusalén fue destruida, que no quedó piedra sobre piedra en el templo, y que aún de todo el oro que tenía el templo forrado sus paredes quedó totalmente derretido. De tal manera que los judíos, cuando van a Tierra Santa, a ese muro de las lamentaciones, en el cual oran, es un muro de los cimientos del templo, porque no quedó piedra sobre piedra. La verdad es que el Señor Jesús vino para eso. Vino para morir por nosotros. Él ya lo sabía, se lo anunció a sus discípulos y sabía lo que iba a Jerusalén. Y no se le quitó esa idea de la cabeza a pesar de ver los mantos en el suelo, las ramas y las bienvenidas y los cánticos y los hosana que le decían. A pesar de todo eso, vino y se entregó por nosotros. Y hoy vamos a recordar ese hecho con este pan y con este vino, tal y como lo hicieron los primeros discípulos, en memoria del Señor Jesús, que se entregó por nosotros. Amado Padre, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, porque es por tu misericordia, Señor, por lo que podemos estar aquí. Porque es por tu misericordia, Señor, por lo que te hemos conocido. Porque viéndonos caídos, te entregaste por nosotros. Porque viéndonos caídos, tocaste nuestro corazón. Porque viéndonos caídos, nos llamaste a tu luz. Amado Padre, te damos las gracias. Porque podemos recordar lo que tú hiciste por nosotros, con este pan y con este vino, Señor. Símbolo de tu cuerpo entregado, de tu sangre derramada por nosotros.
Gracias, Señor, que este pan y este vino nos recuerdan este hecho espiritual y este hecho histórico, Señor, de que tú te entregaste por la humanidad, Señor, que tú derramaste tu sangre por nuestra salvación. Gracias, gracias. Pues vamos a dar paso ahora al mensaje, que está a cargo de Fernando, cuando quieras. Pues tenéis ahí para buscar en Romanos capítulo 10. Vamos a seguir un poquito la predicación del otro día. Romanos capítulo 10, los versículos del 14 hasta el final. Dice así: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto, Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. En los primeros versículos que estuvimos viendo la vez pasada, pues el versículo 13 acababa con esa frase tan especial: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Esa frase que conocemos bien y que la ponemos en nuestras paredes y estamos siempre hablando de ello. Y ahora lo que nos está diciendo es la continuación, y lo hace con una serie de preguntas, unas preguntas que nos hablan de ¿y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Si tuviéramos que examinar todas esas preguntas y buscáramos cuál es el sujeto de todas esas preguntas, sería ellos. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Quiénes? Ellos. Todas las preguntas acaban con esa afirmación, ¿no? Todo eso. Y luego otra de las cosas interesantes que tenemos aquí es que normalmente hay cadenas, lo que llamamos cadenas de expresión, que vas de una a otra progresando, ¿no? Vas progresando en cadenas. Por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 5, para que no tengáis que ir muy lejos. Romanos, capítulo 5, el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Eso sería una cadena. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Que nos ayuda a entender el progreso. En este caso, Pablo lo que está haciendo es, en vez de 1, 2, 3, 4, está haciendo 5, 4, 3, 2, 1.
parece que va hacia atrás, ¿vale? Si os dais cuenta, ¿cómo invocarán en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo? O sea, el orden es inverso. Es interesante, ¿verdad? Porque muchas veces leemos las cosas y decimos, ¿y por qué Pablo está haciendo esto? Cuando para nosotros lo fácil es 1, 2, 3, 4. Bueno, aquí lo que quiere llegar es a una conclusión. A una conclusión. Normalmente estamos viendo las cadenas que son progresivas, esta es regresiva. Y si os dais cuenta, ¿quién es el que está al final de esa cadena? Porque empieza con lo importante. ¿Cómo van a invocar a Dios? No se puede. Hay un orden. Un orden. Versículo 15, al final de la cadena, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Es la última pregunta, ¿verdad? ¿Quién envía? ¿Quién envía a los predicadores? ¿Quién envía a alguien a predicar? Dios. Por lo tanto, el último aquí es, la idea de Pablo es que lleguemos a una conclusión. Y la conclusión es que lo importante es Dios. ¿Cómo pueden llegar a tener conocimiento de Dios y alabar a Dios si no hay quien les predique, si nadie les envía, si no escuchan? Por eso es importante entender esta razón. También tenemos que entender que Pablo está escribiendo a los romanos, a Roma. Está escribiendo a la gente de Roma, a los hermanos allí. Y esto es algo que va en el tiempo. Y está hablando a los de Roma y encima de su pueblo, israelitas. Entonces ellos tienen que entender todo esto. Y todo el propósito de este pasaje es hacerles entender que ellos estaban comisionados a predicar y hablar acerca del Dios Todopoderoso. Era el pueblo elegido por Dios, el pueblo que Dios había sacado de Egipto con grandes señales para decir a todo el mundo: este es el pueblo de Dios, del Dios vivo, el único Dios verdadero. ¿Y qué había hecho este pueblo? ¿Qué había hecho el pueblo de Israel? Pues precisamente matar a todos los profetas, desentenderse de Dios, pecar contra Dios. Por eso vemos aquí que Pablo les está echando en cara ese propósito que tenían que haber hecho, lo que Dios les había mandado. Y por eso esta manera de que en el versículo 13, porque todo el que invocare, sí, pero ¿cómo van a invocar? ¿Cómo van a poder invocar a Dios? Necesitan creer, necesitan oír, necesitan que alguien les hable. Y este pueblo no les había hablado de Dios. Por lo tanto, se lo echa en cara. Nosotros tenemos que entender que el orden que vemos aquí, lo primero, Dios envía. Envía, porque lo que está diciendo, si vamos en el orden correcto, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Si Dios envía, ¿a quién? A predicadores, aquellos que comunican la palabra. Cuando uno te habla, ¿tú qué haces? Escuchar, oír. Y el oír es una de las cosas importantes. El Señor Jesús decía que el que tiene oídos para oír, oiga. Porque algunos tienen oídos para otras cosas. Ahora necesitamos las orejas para poner la mascarilla, ¿verdad?
Por lo menos nos vale para algo. ¿Y cómo irán? O sea, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Muy bien, tenemos Dios enviando al predicador. Y con el predicador oyen, escuchan. Por eso luego en los versículos siguientes nos dice que en el versículo 18, pero no han oído, está haciendo esa pregunta retórica, ¿vale? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. ¿Quiénes son ellos? El pueblo suyo, el pueblo de Israel, que era el que Dios había encomendado esa tarea, esa labor. Y hasta los fines de las tierras sus palabras. Por lo tanto, lo que está diciendo es, toda la gente había escuchado. Todos habían escuchado acerca del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es el Dios que se formó un pueblo de esclavos, que les sacó de la esclavitud y le hizo un pueblo suyo. Y la pregunta anterior, ¿y cómo creerá sin haber de quien no han oído? Por lo tanto, hay un predicador, hay quienes escuchan, hay quienes creen, y los que creen, ¿qué pasa con ellos? Que invocan a Dios. Por lo tanto, ese es el orden, sería el orden correcto, ¿vale? Predicar, oír, creer e invocar. Eso es lo que Pablo está echándoles en cara. Que no ha habido ese progreso. Lo que tenía que haber ocurrido, que todo el mundo tendría que invocar a Dios, no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque ha fallado la cadena. La cadena en algún punto se ha roto. Y les está echando en cara eso. Ellos eran los mensajeros. Dios les había encomendado. Habían predicado a Dios. Pero nos dice algo muy importante que tiene aquí una de las características, y es que este pueblo dudaba una y otra vez. Dudaba del poder de Dios. Querían hacer las cosas por sí mismos, que es lo que vimos en el capítulo anterior y en este mismo capítulo. Este pueblo que quería hacer las cosas a su manera y pensaba que haciendo las cosas de la ley, no el espíritu de la ley, no lo importante, pues iban a salir adelante. Una de las cosas que llama la atención aquí en el versículo 15, después de todas estas preguntas, dice, como está escrito. ¿Dónde está escrito? Pues en Isaías 52. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación. En aquel tiempo ellos entendían otra cosa. Ellos no entendían, porque no estaba esto a mano de todos, no estaba lo que nosotros entendemos hoy por el Evangelio. En aquel tiempo, cuando se hace referencia a los pies de los que traen buenas nuevas, eran aquellos mensajeros que venían a Jerusalén diciendo, se acabó el tiempo de la esclavitud, esos 70 años de esclavitud fuera, que habían ido a Babilonia y habían sido esclavos allí también. Habían estado desterrados. Entonces esas buenas noticias eran aceptadas. Por eso tenemos aquí esta afirmación, cuán hermosos son los pies. O sea, esos pies que venían corriendo a dar esa buena noticia, da igual que estuvieran llenos de polvo, eran hermosos. ¿Por qué? Porque traían buenas noticias. Noticias de salvación. Esas buenas nuevas. Pero el versículo 16 nos dice algo que choca. Y siempre nos va a pasar esto.
Versículo 16 más, no todos. No todos. ¿Verdad que cuando tú hablas, unos creen, otros no creen? No todos, no todo el pueblo aceptaba esas buenas noticias. No toda la gente acepta el mensaje de salvación. No todos obedecieron al Evangelio. No todos entendían que eso era gratificante. Las buenas nuevas de salvación. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Estamos predicando y parece que muchas veces estamos dando contra la pared, ¿verdad? No hay respuesta. No hay respuesta. ¿Y qué hacemos con eso? Cuando estaba leyendo y preparando todo esto, nosotros somos ese pueblo, como dice en Primera de Pedro, porque en los versículos, volvemos a Romanos 10, dice en los últimos versículos, el 20, bueno, en el 19, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿Cómo un pueblo que no es pueblo? Es que el pueblo era el pueblo de Dios y el no pueblo pues era los demás, la muchedumbre. ¿Verdad que entendemos esto a judíos y a griegos? Esa es la diferencia. Y en Primera de Pedro, en el capítulo 2, el versículo 9, cuando leemos estos versículos muy conocidos, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿De qué pueblo está hablando? ¿Quiénes somos? Esos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Dios ha hecho un nuevo pacto. Dios ha cambiado las tornas y ha cogido a ese pueblo que no era pueblo y lo ha hecho pueblo suyo. Somos su pueblo. ¿Para qué? Para que anunciéis, estoy en Primera de Pedro 2:9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Nosotros no éramos pueblo, porque el pueblo de Dios era el pueblo de Israel. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Somos nosotros. Somos nosotros quien Dios nos ha llamado. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué tenemos que anunciar? ¿Cuál es el mensaje? Que Cristo vive. Que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y que resucitó al tercer día. Y que está a la diestra del Padre. Y que volverá. Ese es el mensaje de salvación. Eso es lo que tenemos que proclamar. ¿Para qué? Para que todos oigan. Y para que crean. Y para que invoquen al Señor. Ahora, la situación que nos toca vivir es complicada para llevar a cabo todo esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? No podemos salir de casa. Estamos atados. ¿Cómo podemos proclamar el Evangelio? ¿Verdad que todos tenéis móvil? ¿Alguien no tiene móvil? Todo el mundo. Claro, ella no tiene móvil. Con 2 años es complicado todavía. Todos tenemos móvil, todos usamos WhatsApp. Todos estamos capacitados para mandar mensajes de salvación. Me he encontrado ya 2 cartas en diferentes sitios
por una secta que, como no se puede andar repartiendo folletos, que hacen, lo buzonean. ¿Cómo? Mandándolo por correo. Y te mandan una carta a casa, con sello y todo. Se gastan el dinero. Pero están siguiendo con su labor. Están siguiendo con su labor. ¿Qué hacemos nosotros? Somos su pueblo, el pueblo escogido por Dios. Y tenemos el mandato de proclamar el Evangelio. Y el reto es, tenemos que cambiar nuestra manera de decir las cosas. Tenemos que mandar el mismo mensaje, porque el mensaje no cambia, pero el método sí. Antes se podía buzonear, antes se podía repartir folletos por la calle. ¿Y ahora qué? ¿Cómo llevamos el mensaje de salvación? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos en casa viendo nuestros programas de televisión, nuestros cultos entre nosotros? ¿O tenemos la visión de llegar a otros, de seguir con ese ministerio que Dios nos ha encomendado? Es bueno el seguir hablando a otros, el seguir dando oportunidades a otros de conocer a Cristo. Cuenta tu testimonio. Yo sé que nadie es profeta en su tierra. Y la gente que te conoce muchas veces va a decir, bueno, es que ya te conozco a ti. Bueno, pero si Dios ha cambiado mi vida, puede cambiar la tuya. Tenemos que reinventarnos. Ayer teníamos una reunión telemática de estas de Zoom, porque ahora es así, con ancianos de toda España, y precisamente estaban hablando de lo que era y lo que es la realidad. Y preguntaban, ¿estamos siendo eficaces para alcanzar el mundo en que vivimos? ¿Estamos siendo eficaces? Porque ahora mismo muchas iglesias se están cerrando. ¿Por qué? Porque las personas que están allí, gente mayor, no tienen acceso a internet, no tienen facilidad de reunión, tienen miedo, cosas por el estilo. Otras se están encerrando en sí mismos. Y la pregunta que nos hacían es, ¿qué cambios necesitamos hacer como iglesia para adaptarnos a la realidad que nos toca vivir? Nosotros tenemos el privilegio de poder grabar, poder enviar, y cuando te llega el culto, cuando te llega alguna predicación, ¿qué haces? ¿Lo lees y te quedas ahí o lo reenvías? ¿Entendéis a lo que quiero llegar? ¿Cuántos contactos tenemos ahí en el WhatsApp, en el Facebook, en Instagram, algunos que tienen? ¿Con cuántos compartimos el que eres cristiano? ¿Lo saben tus amigos? Porque yo en el trabajo, cuando digo, lo siento mucho, tengo reunión de oración. Ay, perdona, bueno, mañana. ¿Saben? Como creyente, yo tengo mis reuniones. Y no pasa nada. No se para el mundo por esas cosas, ¿no? Dar testimonio, contar a otros acerca de Cristo, contar cómo Dios ha cambiado nuestras vidas, el testimonio tuyo de cómo Dios te ha cambiado, cómo tú has creído en Cristo, es personal, es intransferible y es único. Único. Ese testimonio lo puedes contar a quien quieras. Nadie te va a decir eso es mentira, porque es tuyo. Y lo has vivido tú. Y para ti es lo más importante en la vida. Cuando yo me casé, puse en la invitación el segundo acontecimiento más importante en mi vida. Y toda la gente decía, ¿y esto por qué? Normalmente es, lo más importante, ¿no? Yo no, la primera cosa más importante es conocer a Cristo. Segundo, mi casamiento, mi boda. Pero para mí lo primero es Cristo.
hay que dar testimonio. Hay que ser fieles al Señor, porque Él nos ha mandado que hablemos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que seamos fieles con el Señor. Y si no sabes cómo hablar del Evangelio, dímelo, yo te voy a dar pautas, aun con la mano, es fácil, de una manera sencilla, hablar de Cristo, hablar del amor de Dios, de la misericordia de Dios y de la justicia de Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, gracias por tu palabra, gracias porque en ella nos exhortas a ser fieles a lo que ella dice, lo que tu palabra nos pide, lo que tú nos hablas. Gracias porque podemos escucharla con gratitud. Gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias porque te revelaste a nosotros. Pudimos escuchar, creer y anunciar. Es lo que nos falta, Señor, muchas veces. Y ahora en esta situación danos sabiduría para hablar a otros, para seguir predicando el Evangelio, aún en situaciones difíciles. Gracias por el testimonio que podemos dar. Gracias porque tu Espíritu Santo nos guía a hablar con denuedo en toda situación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. La ofrenda está aquí, podéis levantaros luego para depositar las ofrendas. Algunos anuncios. Lunes. Si José María no os llama diciendo lo contrario, los que están asistiendo al curso de bautismos, pues tienen reunión a las 5 de la tarde aquí en la iglesia. Mañana lunes las mujeres no tienen clase, no tienen estudio. El martes si hay culto de oración a las 8 de la noche, bueno, ya de la tarde, porque a las 8 será de día. Entonces, pues, el martes culto de oración. Miércoles, obra social a las 5 de la tarde. Y el próximo domingo no habrá escuela dominical, pero sí que seguiremos teniendo 2 cultos, ¿vale? Entonces, primer culto a las 10:30, segundo culto a las 12. E igualmente tenéis que reservar plaza, ¿vale? Entonces, pues, no hay ningún anuncio más. ¿Alguien tiene algo que anunciar? Pues vamos a despedirnos en oración. Ponemos en pie, por favor. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque tú un día pusiste a alguien en nuestro camino, Señor, que nos dio de tu mensaje, que nos dio las buenas nuevas de salvación, Señor. Y te lo agradecemos porque sabemos que en definitiva tú eres el que envías y el que toca los corazones, Señor, y el que haces la obra en nosotros. Amado Padre, te pedimos que tú nos cuides en este día, Señor, que tú nos bendigas. En el nombre de tu Hijo. Amén.